Por ahí, Ana Yura compartió un sueño que yo le envié, ¿verdad? Me imagino que todos lo escucharon, ¿sí? O hago un pequeño resumen del sueño, lo cuento nuevamente. ¿Qué clase de número es esta, Yura? ¿Cuántas clases van? ¿Esta es la sexta o la Esta es la séptima? sexta. Esta es la sexta, pastor. Sexta clase. Bueno, por ahí se están integrando unas personas que de pronto no han escuchado las clases anteriores. Tratan de ponerse al día, de ponerse en contacto con la hermana Yura para que les pasen esas clases. Entonces vayan, digamos que poniéndose al día con algunos conceptos claves y sencillos para ir entendiendo lo que es la interpretación, el discernimiento de la interpretación, o como yo le llamo, day. Bueno, el sueño fue así, se los voy a contar nuevamente. Lo importante es que lo escucharan con anticipación para que pudieran buscar palabras e investigar conceptos e investigar versículos. Hermenegildo tuvo un sueño. En el sueño él estaba trabajando en una casa y él tenía sus herramientas ahí en el piso y estaba reparando algo. Cerca de allí, a mano izquierda, había un closet o un escaparate y de allí salió una cucaracha inmensa, como de 30 a 40 centímetros. Esa cucaracha caminó por el piso y él se levanta, ¿no? Se incorpora impresionado por esa cucaracha, y la cucaracha camina por encima de las herramientas y luego se mete a un frasco plástico transparente, como eso de mayonesa, ¿ya? Que estaba allí. El frasco era pequeñito y la cucaracha muy grande. Sin embargo, la cucaracha entró en el frasco completamente. Ahí cerca de Hermenegildo estaba su novia. La novia agarró el frasco y empezó a agitarlo para sacar la cucaracha. Lo agitó 3 veces. Y entonces la cucaracha salió, pero pequeñita. Y Hermenegildo despierta. ¡Rayos! Ok. Ese fue el sueño. Para yo entender un versículo, repito, porque hay personas por ahí que no habían escuchado estas cosas antes, ¿ya? Para yo entender un versículo, debo entender las palabras. Si yo no entiendo las palabras, no puedo entender el versículo. Reitero, como está escrito en 1 Corintios capítulo 14, no recuerdo el versículo, lo repito porque, bueno, hay gente por ahí nueva. Siento el power. Existen en el mundo muchos idiomas y ninguno carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, entonces seré como un extranjero para el que me oye. Si yo no entiendo las palabras, no puedo explicarme bien y no puedo entender bien. Quiero que se graben eso porque es importantísimo como hijos de Dios estudiar las escrituras. Pero la escritura está compuesta por palabras. La palabra más sencilla puede arrojar gran luz. La palabra más insignificante puede estar llena de gran power. Por eso les exhorto a que estudien las palabras. Muy bien, ya tenemos el sueño completo, ¿verdad? Entonces, en el sueño hay varios objetos o símbolos que yo debo entender por separado para luego armar el rompecabezas. ¿Ok? Alguien que me diga cuál es la primera palabra que se investigó, la palabra que se sacó del sueño. Adelante, cualquiera puede hablar. Buenas noches. Hola, Yo saqué la palabra herramientas. Ajá, adelante. ¿Me escucha bien? Sí, te oigo, perfecto. Ok, herramientas, closet, cucarachas, frasco, sacudir. Ajá. Fueron las que más o menos saqué, pues, investigué. Háblame de la palabra closet o escaparate. Como closet o escaparate, es un mueble o un espacio cerrado con unas puertas usado para guardar ropa u objetos. Muy bien. ¿Y algún versículo al respecto? Wow, ahí sí me costó, no,
Puse Romanos 13:12, pero me costó muchísimo Ajá. entender versículos con esa palabra. Ah, ¿qué dice el versículo? Léemelo. Tomen nota los versículos. 13:12, Romanos 13:12, ya lo leo un momentico. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Lo saqué por la palabra de vistámonos, pero no estoy segura. Ya, repite el versículo que se escuchó muy raro, se escuchó como rápido. Romanos 13:12. Léelo con calma ahí. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Muy bien. Pero entiendo que escogiste ese versículo para explicarlo del closet porque es un lugar encerrado y adentro está oscuro, ¿verdad? Muy bien, te entiendo. Exactamente. Ok, muy bien. Vamos a darlo como válido, no hay ningún problema. Es importante, porque el closet se usa para guardar cosas. Tú estás en tu habitación, ¿cierto? Y tienes un closet y ahí guardas cosas, ¿ok? Yo les dije que más adelante, Dios mediante, les voy a explicar con profundidad qué significa una casa y todas las partes que componen una casa. Entre las partes de una casa, ¿verdad? Que es una persona, una casa es una persona, bíblicamente, acuérdense que todo lo que estamos hablando aquí es como está escrito. Nada de me parece, me supongo, me imagino, no. Escrito está. Si no, no puedo entender nada. Entonces, en una casa hay cocina, baño, hay patio, fregadero, y en las habitaciones hay diversas cosas, cama, televisor, qué sé yo, el closet obviamente, un sofá, una silla, todo significa algo. Cada detalle tiene un significado. El closet que está dentro de una habitación es donde las personas guardan cosas. Eso tiene que ver con cosas que se guardan aquí, en la mente. Aquí se guardan cosas. Es lo que muchos dicen como el subconsciente. Subconsciente quiere decir por debajo de la conciencia o por debajo del conocimiento. Algo oculto. Ok, repíteme el versículo, por favor. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada, mis hermanos. Estamos en un mundo donde todavía hay muchas cosas malas. No sé si lo han notado. Hay muchas cosas malas, pero se acerca el final de todo esto. ¿Ok? Acuérdate que el tiempo es relativo. Para Dios, un día son 1000 años para nosotros. Y recuerden que tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Por eso estamos haciendo este discipulado, para entender cómo Él habla. Ok, y dice, aquí tengo el versículo, estoy buscando rapidito, 13:12, ¿no? Sí. La noche ya está acabando y el día está por comenzar. El día está por comenzar. Importante. Se acerca una renovación, un despertar. Recuerden lo que les he dicho de que mi misión, lo que Dios me dijo que hiciera, es que despierte a la iglesia. Que despierte a la iglesia. Porque el día se acerca. Mire, yo le voy a decir algo tremendo. Estas clases hoy las están escuchando ustedes. Pero mañana ustedes van a dar estas clases a muchas otras personas. Pero no esperen flores, no esperen halagos, no esperen cosas lindas de las personas, ¿saben? Por ejemplo, el pastor Epeneto. El pastor Epeneto, o algún día se los presentaré, por ahí he puesto fotos con él.
Él empezó a dar estas clases allá en su iglesia. Él le da clase a puros niños. Él es una iglesia. Y ese día, como él es ciego y es diabético, le dio una baja de azúcar tremenda. Perdió el conocimiento y se desmayó. Quedó ahí en shock hablando cosas locas. Los niños entraron corriendo para ayudarlo y cuando los niños entraron, él reaccionó y pudo dar la clase. El hermano Alfredo de Perú empezó a dar esta clase. Inmediatamente esa noche tuvo un sueño y habían muchos brujos que se estaban preparando para atacarlo y destruirlo. O sea que estas clases tienen algo tremendo, mis hermanos, porque es algo que Dios nos ha dado, porque es pura palabra de Dios, es para entender, para comprender cuando Él nos habla. Y al enemigo no le conviene eso, no le conviene. Por eso es que se acerca el día, dice el versículo, donde las cosas van a ser descubiertas. Tremendo. Entonces dice, entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de luz. Dejemos a un lado, porque escuchen esto, amados, amadas, para yo entender, se lo dije hacia atrás, mi corazón tiene que ser limpiado, mi corazón tiene que estar limpio, pero eso es una cosa constante y de hecho de esto vamos a hablar en el transcurso de la enseñanza. Debemos purificar el corazón para poder entender a Dios. Si el corazón no está limpio, no se va a entender nada. Es importantísimo esto. ¿Ok? Así que el closet habla de algo oculto, cosas guardadas en el subconsciente. Como esa es la casa en el sueño, no les especifiqué, pero esa es la casa de la novia de Hermenegildo. ¿Ok? De la novia de Hermenegildo. O sea que ese closet, esa habitación, es algo que está dentro de esa mujer en el sueño. Viene cucaracha. Que alguien me explique qué es cucaracha. Concepto, adelante. Pastor, yo tengo el de herramientas. Herramientas. Ajá. Herramientas. Dice que dice que una herramienta es un... ¿Aló, me oyen? Adelante. Ajá, dice que una herramienta es un objeto elaborado que sirve como extensión del cuerpo de quien lo usa para permitir o facilitar una tarea mecánica que sin ella no se podría realizar o sería muy difícil por falta de fuerza, movilidad, dimensiones, etcétera. Eso es herramienta. Y Excelente. en la Biblia, un versículo que pues me hablará un poco sobre eso de las herramientas. Conseguí 2 de Samuel, capítulo 12, verso 31. Dice así: sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo y los mismos hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. 2 de Samuel 12:31. Muy bien. Muy interesante todo esto. Escúchame lo siguiente. ¿Alguien alguna vez ha soñado, muchas personas, que llegan a una casa, por ejemplo, y tratan de abrir la puerta, pero de pronto empiezan a buscar por todas partes la llave y de pronto consiguen la llave, meten la llave en la cerradura y abren la puerta y entran? La llave es una herramienta, es un instrumento. Hay un dicho que dice que el buen instrumento hace el buen artista. Yo siempre, amadas, les exhorto a que se vuelvan fanáticas de la lectura, que lean y se instruyan como servidoras de Cristo, para que para que puedan usarlas en cualquier momento,
palabras, comentarios, de todo. Ideas, creatividad, eso lo da Dios. En su momento, Dios te da siempre las herramientas para cualquier situación, cualquier adversidad. Claro que sí, pero eso no quiere decir que no te vas a preparar. Herramientas. Por eso el versículo qué lindo de que como David les da herramientas a todos para que hagan un trabajo. Si tú tienes las herramientas, puedes hacer mejor el trabajo. He observado a través de los años algo terrible en la iglesia. Envían a hermanos y hermanas a predicar, a evangelizar, a ser discípulos, pero no van bien preparados. Carecen de suficiente conocimiento y muchas veces fracasan. Muchas veces desisten y no siguen el trabajo, se frustran. Les da tristeza el no poder hacer el trabajo bien. Yo entiendo que no, esas cosas van a ocurrir, pero no debe ocurrir por falta de instrucción. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Si ustedes van a sacar personas a hacer un trabajo, prepárenlas. Denle las herramientas adecuadas para que hagan bien el trabajo, porque si no, va a ser contraproducente. Por eso es que dice un proverbio que el que no hace bien el trabajo es compadre del que lo destruye. Entonces, hagan personas de excelencia, personas que sepan lo que están hablando, que sepan lo que están diciendo y sobre todo que sepan lo que está escrito. Recuerden, escrito está. ¿Ok? Así que muy lindo el versículo, ¿verdad? Muy hermoso, excelente. Y bueno, sigamos a la siguiente palabra, porque escogieron herramientas porque estaba Hermenegildo con sus herramientas de trabajo allí. Tremendo, ¿verdad? Interesante. Ahora, quiero que me hable de la cucaracha. Que me expliquen. Adelante. Buenas noches, pastor. La cucaracha es un animal rastrero que le gusta estar en la inmundicia. Ajá, un insecto. Sí, un insecto. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa me puede decir la cucaracha? Buen dicho, Elías, muy bien, bien. ¿Qué otra cosa? ¿Sally tenía algo por ahí de la cucaracha? Sí, es un insecto de cuerpo aplanado. Muy bien. Bueno. Por aquí que es un insecto ortóptero, una cosa así. Ajá, muy bien. Y una pregunta. ¿A ustedes les gustan las cucarachas? No. No, ¿Por qué, pues? me da miedo y asco. ¿Te dan cucaracha? Se dice que la cucaracha es el animal más sobreviviente. ¿Cómo, Mónica? ¿Cómo está, pastor? Mire, dicen que la cucaracha es el animal que más sobrevive, que es más difícil es de eliminar, digámoslo así, o de matar. No sé por lo pudriza que es. Dice que hasta en un terremoto ellas pueden sobrevivir, pues. Bien dicho, Feas. Mónica. De hecho, recuerden que cuando la bomba atómica, en el año 45, en Hiroshima y Nagasaki, ¿ya? Recuerdan cuando Estados Unidos lanzó la bomba allá en Japón, solamente 2 cosas sobrevivieron. Una, yo creo que se los dije una vez. Una fue una planta llamada ginseng. Creo que se llama así, me corrigen si estoy equivocado. Y la otra cosa que sobrevivió fue la cucaracha. La cucaracha soportó la bomba atómica, soportó la radiación. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Una pregunta, Mónica, ¿le tienes miedo a la cucaracha? Como grima. Grima. Asco. Bueno. Pero tú las matas.
Todo ¿Ah? que tengan patitas, así le tengo grima. Ajá, Si de oye un poco. Escucha lo siguiente. Les tengo una noticia. Una cucaracha es una plaga. Han escuchado de hablar de las plagas, ¿verdad? Ok, quiero que interactuemos, quiero que me respondan. ¿Qué es una plaga? Respondan, por favor. ¿Qué es una plaga? ¿Cómo? Digo, No te oigo, Laura. plaga es como un castigo, es un mal, una cosa tremenda que hace mucho daño. Excelente. Castigo. Muy bien. ¿Qué otra palabra por ahí? ¿Qué otro concepto? ¿Qué es una plaga? Adelante, mis hermanas. ¿Qué es una plaga? Un castigo. ¿Qué más? Yo les di una vez lo que era una plaga. Les dije por aquí. ¿No se acuerdan? Bueno, la palabra plaga viene del griego plegue. ¿Se acuerdan? Yo les dije. Significa azote, azotar, castigar. Es una maldición. ¿Ok? A ver, ¿alguien tiene algún versículo al respecto, por favor? Adelante. Versículo de plaga, insecto, cucaracha, lo que sea. ¿Qué tienen por ahí? Con 78:46. Ajá. Dios también dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. La langosta. ¡Wow! Mire, hoy, mira cómo es Dios. Hoy me conseguí algo. ¿Lo pueden ver? Una tara. ¿Ah? Langosta, una tara. Un saltamonte, una langosta. Un saltamonte. No. Hola, hola, soy una langosta. Miren el tamaño. Esto es una langosta. Grandísima. Me la conseguí hoy. Qué casualidad. ¿Qué les parece? Wow. Hermosa. Interesante. Mire, y les digo, huele mal. No es de mentira, es de verdad. Es de verdad, ¿oíste? Repite el versículo, por favor. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. ¿Quién le dio las labores? ¿Quién le dio ese trabajo a esas plagas? ¿Quién? El enemigo, ¿Quién? el diablo, Adelante. Ah, Satanás, digo, no sé. Fue Dios. estén esto. Escuchen. Recuerden, la clase lo voy a comentar nuevamente. Cuando Dios dice, ¿qué tienes ahí en la mano? O una vara, arrójala al piso. Y se transformó en serpiente, ¿cierto? Y de la serpiente. Pero Dios le dio, toma la serpiente. Y cuando la tomó, se volvió a transformar en vara. ¿Recuerdan que le hablé de eso? Y la vara habla de autoridad. Y recuerdan que Moisés usó la vara para enviar la plaga. Todas las plagas, las 10 plagas. Mucha gente dice 7 plagas, pero no. Son 10 plagas.
Es un tema bien interesante, estudiar las 10 plagas. Más adelante. Entonces, Satanás, terrible, la serpiente, pero Dios le entregó a Moisés esa vara. Recuerda en el libro de Job, cuando Satanás le dijo, si tú me dejaras tocarlo, si tú quitaras tu favor de él, y Dios le dijo, ve y tócalo, pero no toques su alma. Dios da las órdenes. Dios es el supremo y soberano Señor del universo. Él da la orden. Hoy en día, Dios le entregó toda la autoridad a Jesucristo y todo lo está sujetando a sus pies. Está escrito. Así que ahí en ese versículo, quien da la orden para que las plagas hagan su trabajo fue Dios. Dios mismo. Yo hace un rato hablaba con una hermanita y yo le decía algo que siempre digo, pero no se lo había dicho a ella. Dios está jugando ajedrez. Él mueve las blancas y él mueve las negras. Dios hace todo. Dios es santo y puro. Él no puede hacer nada malo, pero él tiene un instrumento. Dios tiene una herramienta que se llama Satanás. Pero Satanás tiene que sujetarse a las órdenes de Dios. Eso nunca se les olvide. Satanás no anda haciendo lo que le da la gana por ahí. Él tiene que obedecer. ¿Ok? La plaga es un azote, una dificultad, una tribulación, un problema. Muchas personas han pasado por problemas difíciles, circunstancias difíciles. Esto siempre lo hemos hablado, pero seguimos hablándolo. Ustedes dirán, oye, el diablo. Dios es el que tiene el control de todo y Él hace todas las cosas por a nosotros. Vamos a desarrollar esto. ¿Alguien tiene otro versículo? Sí, pastor. Bueno, tengo Adelante. vuestros caballos capturados, e hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestro campamento, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. ¿Quién envió todo eso? El Señor, El Dios. Señor Dios. ¿Puedes repetir, Eligia, por favor? Sí, cómo no. Amos 4:10. Envié contra vosotros una plaga, como la plaga, como la plaga de Ahí. Egipto. Bien, bien. Envié contra ustedes una plaga. Habla el Señor. Dios está hablando. No solamente le manda las plagas a países y naciones, todavía las plagas existen. También le manda plagas a personas específicas, a personas exactas y precisas. ¿Ok? Muy bien. Dios es el que hace eso, pero lo hace por amor. Les voy a leer un versículo, ¿ok?, que tengo aquí preparado. Es Eclesiastés 10:1. Dice así. Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Voy a repetir. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Es un ejemplo que les quiero dar, sencillo. Dice que una mosca cayó, ¿ya?, y la mosca cayó en el frasco del perfumista y se dañó el perfume.
ya no sirven. Dañan la fragancia, dañan, destruyen el propósito del perfume. El frasco es el hombre. El perfume es la sabiduría y el conocimiento que Dios le dio. La mosca, una plaga, un azote, un castigo. Pero aquí dice que una pequeña locura hace que entonces se dañe el perfume. O sea, una pequeña locura destruye a ese hombre honorable. Una tontería, una cosa pequeñita. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo? Pero la mosca es una plaga también. La mosca es una maldición. Yo también tenía una mosca gigante. Era así como el tamaño de mi oreja. Una mosca gigante, yo la tenía, pero se perdió en una mudanza, lamentablemente. Después, cuando consiga una, se las envío la foto. Así. Una mosca gigante. Recuerden que una de las plagas fue la invasión de moscas. ¿Recuerdan? Una pequeña locura. Un problemita chiquitico. Y Dios manda la plaga. Manda el azote. Manda el castigo, la corrección. Muchos dicen que Dios no castiga. Hay personas que dicen eso, incluso cristianos que aún tienen ese conocimiento o esa creencia, mejor dicho. Es porque no conocen las escrituras. Dios sí castiga. Dios reprende a sus hijos porque les ama. Como un padre que disciplina a su hijo. La palabra disciplina es sinónimo de castigo, de reprensión y exhortación. Es la misma palabra. Si Dios te castiga o te disciplina, considérate bienaventurado o bienaventurada, porque eso quiere decir que Dios te ama, que eres importante para Él. Así que, importante, quiero que se vayan todavía recordando el sueño. No se me salgan de la interpretación. Fíjense lo que estamos haciendo. Les conté el sueño. Cuando vayan a interpretar es así, igualito. Interpretar un sueño o un versículo. Estructuran, dividen el sueño en palabras clave. Escaparate, cucaracha, herramientas, frasco, novia, etcétera. Hay muchas palabras allí. Yo tengo que investigar cada palabra. Fíjense que yo repito esto todo el tiempo porque no se les puede olvidar en la interpretación. Cada detalle es importante. Cada pequeño detalle es clave para entender. Por eso cuando cuenten un sueño, los que me envían sueños por ahí varias hermanas me han mandado uno que otro sueñito. Yo con mucho gusto les atiendo. A veces estoy ocupado, a veces me mandan muchos sueños y empiezo a responder poco a poco. Por ejemplo, el hermano de Perú, él sueña mucho. Yo les he contado, ese hombre sueña demasiado. Está 10 sueños en un solo golpe. Y entonces se lo respondo poco a poco. ¿Ok? Porque a veces uno, o sea, yo trabajo, también estudio actividades de iglesia, enseñanzas así como esta, con algunos grupos, y entonces, bueno, todos tienen su tiempo, en cualquier momento les respondo el sueño. Ojalá que no sea tarde. Por eso quiero que ustedes aprendan. Imagínense esto. Hace unos días contacté con una muchacha, Hermenegilda. Ella había tenido un sueño hace muchos años y no lo entendía, pero se acordó del sueño. Y me lo hicieron llegar. Entonces, cuando le envié la interpretación, o sea, lo que está escrito, palabra de Dios, no es lo que yo diga, es lo que dice Dios en su palabra. Ella recibió, wow, fue como libre, tuvo como un descanso cuando entendió, cuando comprendió lo que Dios le estaba diciendo en el sueño. Hace unos meses me escribió una muchacha que es venezolana, vive en Colombia. Creo que de aquí de Barquisimeto. Ella tenía un problema muy grande y tuvo un sueño, porque ella le preguntó a Dios qué hago y Dios le envió un sueño.
Y entonces, obviamente, no entendí el sueño. Ella me escribe por el Messenger de Facebook. Bueno, Señor Padre, yo le pido siempre a Dios que me guíe, que ponga su palabra en mi boca, que no sea yo, sino Él. Le envió la interpretación. Con la interpretación, ella supo qué debía hacer, qué decisión debía tomar, porque Dios le estaba dando el consejo, pero ella no entendía. Bendito sea Cristo. Por eso tienen que levantarse muchas personas así como ustedes, que lleven la luz a esas personas que necesitan respuestas, ahí en sus iglesias, en sus comunidades, su familia y ustedes mismas, que lleven luz del entendimiento y puedan dar respuestas, porque la gente está esperando la respuesta de los hijos de Dios. Pues es temprano, tranquilas. ¿Está claro el versículo? Quisiera que alguien me diera algún otro versículo. ¿Qué más tienen por ahí? De las plagas o de cualquier tipo de azote. ¿Qué más tienen por ahí? Adelante. ¿Qué otro versículo tienen por ahí? Espero. Sí, tengo el de Joel 1:4, Joel 1:4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Mira qué tremendo. Bueno, hay una clase para explicar todo esto, porque son varias cosas que hablar, ¿ok? Algo largo, este versículo. Pero como es el objetivo de la clase es estar en eso, una está hablando de varios tipos de insectos o etapas de crecimiento de un insecto, ¿ok? Entonces es tan tremendo, escuchen esto, que Dios envió a este insecto que destruyera la cosecha, ¿ok? Dios lo envió. Entonces, de este insecto salió otro o se transformó en otro que terminó de destruir lo que quedaba de la cosecha. Y no obstante, después de todo esto, Dios envió la langosta como para rematar lo poco que quedaba. O sea, una destrucción completa, total. Dios la envió. Tremendo, mis hermanos. Porque cuando Dios quiere azotar, lo hace. Y es duro. Hermanos, tantas cosas terribles que pasan en el mundo. Vean noticias de lo que está ocurriendo en el mundo con plagas, infestaciones, se pierden cosechas, lugares donde no llueve, lugares donde hay inundaciones, tantas cosas. Esos son azotes que Dios ha enviado, por cuanto no quisieron seguir la voz de Dios. Y eso es el principio de dolores. Por eso es que está escrito ahí, Jesús dijo que oirán de guerras y de rumores de guerra. Habrá hambres, pestes. Eso todo lo dijo Jesús porque eso es lo que iba a ocurrir, porque el hombre se iba a alejar más de Dios por esa situación. Y Dios envía el castigo, envía la reprensión y la gente no entiende todavía. ¿Ok? Tremendo pasaje. Ok, vamos a otra palabra. ¿Qué viene? ¿Qué palabra viene? Refrésqueme ahí, por favor. Novia, Pastor, batir, otra cosa, sacudir, frasco. Pastor, una cosa interesante que me dio tiempo para revisar el concepto de cucaracha es que dice que la cucaracha se esconde en los sitios húmedos y oscuros, a menudo en zonas urbanas, y se mueve a gran velocidad. Bueno, mira, interesante. Un detalle que no ahondamos es muy interesante porque, escuchen esto, un paréntesis aquí.
Recuerda que la cucaracha también representa a un espíritu o un demonio. Entonces, cuando me dan especificaciones de cómo se comporta el insecto, puedo entender cómo se comporta el demonio, el espíritu. ¿Ok? Por ejemplo, cuando las personas sueñan con ciertos, por ejemplo, que sueñan con una escalopendra, creo que lo comenté en una ocasión, con el 100 pies gigante. Entonces, bueno, soñaron y tal, entonces tienen que investigar profundamente cómo se comporta ese insecto. Y así puedes entender cómo se comporta el espíritu, el demonio que quiere atacar a la persona. Por eso es tan importante, como siempre les digo, estudiar los conceptos de las cosas. Así yo puedo entender o digamos que determinar cuál va a ser mi actuación en contra de este ataque o de esta circunstancia que se va a presentar en el futuro. Yo puedo entender. Por eso, y fíjense que la mayoría tienen internet. Antes, bueno, cuando yo estudiaba no existía el internet, o sea, tampoco es que soy tan viejito, ¿no? Pero, oye, uno tiene aquí para la biblioteca, había que buscar los libros, porque si no, no podías tener la información. Pero hoy en día tenemos esta bendición de internet, lo que tú quieras investigar, tienes la Biblia que tú quieras en internet, en griego, en hebreo, en latín, la que tú quieras. Entonces, hay mucha facilidad actualmente para estudiar. Así que por eso, importante eso que comenta Ligia, bien chévere, que fíjate que se arrastran, se desplazan a gran velocidad, lugares húmedos, oscuros, basureros, porquerías, tremendo, ¿eh? Estoy hablando de la cucaracha, pero a la vez estoy hablando de un espíritu, un demonio. Entonces, por eso es tan importante entender los comportamientos de esos insectos. ¿Ok? Muy bien. Ajá. Alguien mencionó que venía otra cosa por ahí. ¿Qué viene? Viene el frasco. Ajá. Ya hemos hablado de eso, pero no importa, lo repetimos. ¿Qué simboliza el frasco? Concepto, todo. Adelante. Ok, frasco. Tengo aquí que dice que es un recipiente pequeño, generalmente de vidrio, con tapón y con el cuello estrecho. La definición en el diccionario. Muy bien. Ajá. ¿Qué otro concepto por ahí? Vasija, vaso o recipiente es del latín vasum y significa que recibe. Que bendiga, Zuleima. Emma. Te guarde. Muy bien. Excelente. Vaso o vasum. Ya lo hemos hablado aquí. La palabra recipiente, o sea, que recibe, ¿okay? Que puede recibir algo. Interesante. Muy bien, quiero escuchar versículos de recipiente, envase, vaso, plato, el que ustedes quieran. Adelante. Ya hemos hablado de esto, pero lo repetimos, ¿ok? Para entender el sueño. Tengo por acá Romanos 9:21 y dice así. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Muy bien. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el vaso? ¿Ah? Para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra. Obviamente entendemos por otros versículos que cuando habla de eso se refiere a Dios mismo creando al ser humano. ¿Ok? Muchas personas fueron creadas para destrucción. Así está escrito. El impío fue hecho para la hora del juicio y la destrucción. Está escrito en alguna parte por ahí, Proverbios. Dios hizo a las personas y las compara con vasos de barro. Ya hemos hablado de barro, ¿por qué? Porque somos polvo y somos agua. ¿Ok? Y entonces Él hace vasos que reciben. Algunos vasos o recipientes como este, por ejemplo, pueden recibir cualquier líquido. Agua, vino, aceite, excremento, orine,
cualquier líquido, cualquier cosa tú puedes colocar en un vaso, ¿ok? Dice vasos de honra y vasos de deshonra. Vasos de honra porque son las personas que van a ser llenas del Espíritu de Dios y van a glorificarlo, van a honrar al Espíritu, por el Espíritu, y van a recibir honra porque van a honrar a Dios. Vasos de deshonra porque van a recibir todo lo que causa deshonra, que quiere decir excremento, orine, vómito, sustancias psicotrópicas, agua que no quita la sed, agua contaminada, etcétera, que va a ser deshonra delante de Dios y para el mismo vaso. Es algo que está predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Ustedes dirán, pero si todo está planificado, ¿qué hacemos aquí, rayos? Cada quien tiene que tomar sus decisiones de qué camino va a seguir. Y si sigues por un camino, ¿cómo te vas a comportar en ese transitar del camino? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Cómo vas a ser en ese camino? ¿Ok? Muy bien. Otro versículo, por favor. Quiero otro versículo de recipiente. Adelante. Número 19, 17. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada, de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Mira, ese pasaje es tremendo. Si mal no recuerdo, habla de cuando un hombre tiene espíritu de celo. Me confirmas, Laura, ¿no? Ahí habla así, cuando un hombre tiene espíritu de celo, entonces llevará a su mujer, dice la palabra, y entonces el sacerdote le hará beber esa agua que tiene ceniza, ¿no? De una especie de ofrenda que se hacía en ese tiempo. Entonces la mujer tenía que tomar esa agua, ¿ok? Si la mujer había sido infiel, se le hinchaba el vientre. Pero si la mujer no había sido infiel, se le hinchaba el vientre al esposo. ¿Ok? Esas eran prácticas del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ¿ya? Pero sin embargo, es interesante entender eso de los vientres hinchados. ¿Ok? Es una señal, ¿oyeron? Por lo general de infidelidad. No en todos los casos, pero sí he visto que personas tienen ese problema, ¿no? Pero esa es otra clase, ¿ok? Pero está hablando de un recipiente, ¿verdad? Y el recipiente en sí habla de la persona, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa pueden decirme por ahí? Para que vayamos entrando ya a la interpretación completa. Ajá. Otra palabra para ir finalizando, para empezar a armar el rompecabezas. Sacudir. Ajá, adelante. Mover o agitar violentamente algo a una y otra parte para quitarle el polvo. Muy bien, excelente. Ajá. ¿Tiene algún versículo, Sally? Mateo 10:14. Ah, ¿qué dice? Ya lo busco. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Un versículo bastante conocido, ¿cierto? Sí. Sally, te tengo una pregunta. ¿Me oyes? Sí, dígame. ¿Tú has hecho eso? Sacudirme, sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y ha ocurrido algo en esos lugares?
Eso sí no me había fijado. Ok, fíjate que como está escrito, todas las cosas están sujetas a los pies de Cristo, o todo se va a sujetar a sus pies. ¿Ok? Fíjense que está escrito de que todo lo sujetó a Él. Lo único que no está sujeto a Cristo es Dios. Lo único que no está sujeto a Cristo, porque Cristo está por debajo de Dios. Le estoy lanzando claves para el entendimiento. Ok. Así como Cristo sujetó todas las cosas, entonces nosotros como cristianos sujetamos también todas las cosas. Podemos sujetar a nuestros pies. Si tú llegas, amén, si tú llegas a un lugar y no te recibieren o te tratarán mal, sacúdete los pies, está escrito, ¿verdad? Pero ¿por qué los pies? Porque ahí está sujetado muchas cosas terribles. Sacúdete el polvo de tus pies y llévate la paz que traías. Sacudir los pies simboliza liberar una gran cantidad de males sobre aquel lugar o aquella familia. Y luego vienen azotes, plagas, problemas, tribulaciones, circunstancias por no haber recibido bien a un hijo de Dios. Pero eso lo hace el Hijo de Dios voluntariamente porque es una orden de Cristo. En estas cosas no podemos tener sentimentalismo, ¿saben? Nada de sentimentalismo, tiene que haber sujeción, obediencia a las órdenes que nos da el Señor. Punto. Porque así Dios va a tratarlo y de pronto el hombre, la persona se arrepiente y busca a Dios, pues. Pero necesita un trato, una tribulación, un castigo. La gente no entiende si no es así. Permíteme leerle un versículo. Lo tengo por aquí anotadito, lo quise porque es importante. Está en Proverbios 20:30. Dice así: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. El castigo purifica el corazón, está escrito. Por eso es importante, amados hermanos, que no detengan el castigo. No se interpongan. Fíjense lo que le pasó a Moisés, hermano. Señor, no los destruyas, pobrecito. No destruyas al pueblo de Israel. Ese pueblo terco, obstinado, terrible, Dios va a destruir. Pero Moisés se atravesó. ¿Y qué pasó? ¿Qué le costó a Moisés? Le costó no entrar a la tierra prometida por el sentimentalismo. Porque al final Dios igual los destruyó, solo que más lento, en 40 años. No te atravieses. Muchas veces puedes interceder por las personas, ¿verdad? Pero hay situaciones donde Dios tiene que hacer algo con el objeto de la corrección. No se interponga. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer para que la gente se arrepiente y llegue a los pies del Señor. Muy bien. Amén, amén. Pastor, también hay otro versículo que está en el libro de Lucas 11:39 y dice así: pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Excelente mensaje, mi hermana, buenísimo. Es tremendo. Por fuera limpiecito el vaso, blanquito, y por dentro lleno de veneno, de maldad, de odio. Yo les conté el sueño, me parece. Si lo comparamos, si lo llevamos a comparación, a veces hay cristianos así, muy bonitos por fuera,
pero por dentro tienen veneno y dañan. Mira, qué tremendo, mi hermana. Es muy fácil descubrir esas personas, ¿sabes? Solamente déjalos que hablen. No van a poder ocultar lo que está adentro. Recuerden que les conté un sueño de que fui a una casa de una Hermenegilda y le pedí agua. Cuando me da el vaso plástico blanco y voy a tomar agua, recuerda que les conté, adentro había agua con clavitos y en el fondo había una serpiente dentro del vaso. ¿Se acuerdan que les conté ese sueño? Me parece que se los conté a ustedes. Dios me estaba mostrando que esa Hermenegilda era blanca por fuera, pero por dentro había agua, o sea, conocía las escrituras, porque el agua es el símbolo del espíritu, conocía, pero no la ponía en práctica, por eso era agua estancada, por esos titos. Y los impíos son como aguas estancadas, está escrito. Y de paso, una serpiente adentro. Dios me mostró lo que había dentro de esa mujer. Dios lo mostró. Por eso yo, miren, no hay que estar preguntando de, miren, ¿cómo es Hermenegilda? ¿Cómo se porta ella? Háblame de ella. No, 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 no. Muestra. Tú, Señor, muéstrame el corazón de Hermenegilda o de Hermenegildo. Muéstrame qué dentro. Te muestra. Y también tú vas a oír cuando hable y va a salir por su boca lo que tiene por dentro. Eso no lo va a poder evitar nadie. Sí, el veneno que lleva. ¿Cómo dices? El veneno que llevan dentro, por amargura. Quizás no es por culpa de ellos, sino por lo que han vivido a lo largo de sus años, se han amargado y no han permitido que el Espíritu Santo haga la obra, no han dejado que el Espíritu Santo obre en ellos. Muy bien. Y fíjate, has dicho una palabra clave, amargura. Y vamos a hablar un poco de eso para terminar. Le voy a hacer una... ¿Entienden el sueño? Por favor. Bueno, hasta donde he escuchado es que ahí hay una mujer rencillosa, una mujer que tiene amargura y es la novia del Hermenegildo. Y él está inocente de todo lo que está pasando. Quizás el Señor le está mostrando a él todo, pero él se hace el que no lo sabe o lo deja pasar, porque ahí está el frasco y el frasco dice mucho. Y con la cucaracha, bueno, el frasco que dice que dentro del frasco entra la cucaracha. El frasco es un envase que dependiendo a veces está limpio, ¿verdad? Si lo tenemos limpio, es un envase limpio, pero al entrar la cucaracha contamina. Hasta muy bien. Ahí es donde entendí. Pero ¿quién es el vaso? El vaso viene siendo el Hermenegildo, el novio, ¿no? Porque él es el que está inocente de lo que está viviendo. Es lo que yo entendí en cuanto a lo que se está hablando. Ajá. Porque no es un vaso de honra para él. Ella viene a ser no un vaso de honra, porque ella o la cucaracha lo contaminó. Pero escúchame, ¿por qué tú crees que el vaso es Hermenegildo? Ya va, lo tenía y se me pasó. Se me fue de la mente. Bueno, se está hablando de que era la novia de Hermenegildo. Y él tenía en la habitación un vaso. También había muchas herramientas que él utilizaba. Y también se habla del agua, que él tenía la palabra. Es lo que entendí. No, pero en el
No. Es que se oye muy cortado, pastor. Bueno, avíseme de todas maneras. Escúcheme. Quiero que alguien me dé la interpretación del sueño completo. Otra persona que entienda ahí. ¿Quién más puede decirme algo? Ya tienen todas las palabras, tienen los conceptos, tienen los versículos. Ahora hay que armar el rompecabezas para entender todo lo que está ocurriendo allí. ¿Quién me habla? ¿Quién me dice la interpretación completa? Adelante. Hay que colocar el audio en vivo otra vez. ¿Qué pasó? Colocamos el audio en vivo otra vez. Bueno, pastor, Sería bueno. Este Hermenegildo creo que es un hombre trabajador que se dedica a trabajar, ya que las herramientas están ahí en su casa donde él estaba, o sea, es él, Una casa. una casa, claro. Entonces, este Hermenegildo, él trabaja, tiene sus herramientas, pero dice que allí había un closet. ¿Qué representa el closet? No hablamos sobre el closet. Sí, sí. Y se habló. Hablamos, ¿ah? Sí, Hablamos, sí, hermana. Él habló al ajá, closet. hablamos que el closet era algo oscuro, ¿no? Algo que estaba, oculto, ¿no? Algo así, oscuro, que voy bien, voy bien. Ajá, muy bien. Que representa, algo oscuro, algo que está, tú sabes, tinieblas, algo así, el closet. Pero de ese closet dice que sale, ¿qué? Sale la cucaracha, ¿no es? Sale la cucaracha, que estamos entendiendo que es una plaga, un insecto que viene ¿de quién? Que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay una disciplina de parte de Dios para esta persona. ¿Sí? Ajá, muy bien. Entonces, ajá, me perdí un poquito. Ajá, entonces hay una disciplina de parte de Dios para esta persona, porque vio que de allí salía esa cucaracha. ¿Y entra dónde? Entra al frasco. Entra al frasco. Pero dice que ahí también estaba la novia. Estaba la novia. Entonces se le está mostrando a él que esta mujer como que va a ser un castigo. Ajá. Bueno, eso es lo que estoy entendiendo, pastor. Hasta ahora, eso es lo que estoy entendiendo. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Me oyes? ¿Sí? Ujú. La cucaracha grandísima entró en el frasco. La novia agarró el frasco. Claro, Ahí la está novia. el frasco. Ahí está el frasco, lo agarraron por ahí. La novia agarró el frasco y lo sacudió 3 veces y salió la cucaracha pequeñita. ¿Por qué? ¿Dónde está el resto de la cucaracha? Si entró grande, ¿por qué salió pequeñita? ¿Qué pasó allí? Fue transformada. Ajá. Porque la cucaracha fue transformada. Una cucaracha grande se transformó en Porque una no chiquita. dejó, porque no Dime. salió todo lo de todo lo que tenía
todo lo que tenía dentro el Hermenegildo. ¿Dónde Y si la quedó? cucaracha pasó por encima del Dime. limpio, no quedó limpio. Ajá, ahí vamos. La cucaracha entró grandísima al frasco, que el frasco es ella. El frasco es ella misma porque ella lo tenía en la mano. El frasco representa a la novia. Si entró la cucaracha grande y salió pequeña, ¿dónde quedó el resto de la cucaracha? Quedó dentro de la novia. No Quedó, quedó dentro de la novia. quedó dentro de ella. Quedó dentro del frasco. Salió solo Ahora, una parte. dime. Solo salió una parte, no salió todo. Exacto. Exactamente. Pero entonces, Pastor, pero allí hay algo también. dime. Pastor, porque entonces quiere decir que el Hermenegildo también le transmitió algo a la novia. ¿Por qué? Por lo que tenía en su closet significa algo guardado, ¿verdad? Entonces, las herramientas, como usted indicó, significan aquellas, ¿cómo es que se llama eso? Comentarios, o sea, conocimiento, pero no lo hicieron, no han hecho bien, no han hecho un buen uso de las herramientas. O sea, la cucaracha pasó por encima de todo eso, que es la inmundicia, que es el demonio. Muy bien. Pero escuchen esto. El sueño no dice que esa sea la casa de Hermenegildo. El sueño no dice de quién es la casa. ¿Ok? Por eso me tengo pero que las limitar. herramientas estaban en el closet, en las herramientas de este mundo. Estaban dentro del closet. Uno supone que era su casa. No, no puedo suponer. No. Recuerden que yo no puedo suponer nada. Bueno, en el Tiene sueño. explícita, clara. Porque, ¿y si él llegó a esa casa a reparar algo, pues? Y se llevó las herramientas para reparar. Y la puso ahí. Sí, esa es otra voz. O sea, que quiere decir que era la casa de la novia, que es la novia. Podría ser de la novia. Lo que sí les aseguro que el frasco era ella. Yo Eso lo sí que está claro. Pastor, yo entiendo que a él se le está mostrando algo con referencia a ella, su novia. Algo Exacto. una parte de ella que está oculto, por eso se ve el closet. Es que Exacto. por eso es que ella viene a ser el frasco. El frasco. Exacto. Y por eso es que entra grandote la cucaracha y sale pequeña porque salió algo malo de ella, pues. Quedó Muy bien. algo malo en el frasco. Muy bien. Ahora respóndame. Respóndame ustedes. Si la cucaracha es una plaga, un castigo, una tribulación, y entonces la cucaracha se lo pequeñita y quedó el resto de la cucaracha dentro del frasco, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué hay dentro de esa mujer? ¿Qué hay dentro de la novia? Hay algo que no es bueno dentro de ella, pues. ¿Cómo qué? Algo que puede convertirse en una maldición para ese pobre novio. Muy bien. Sí, se puede convertir en una plaga. Viene siendo como una plaga para él. Para ese pobre no. Muy bien. Dígame usted, ¿cómo se comportará esa mujer? ¿Cómo se comporta ella? Ustedes, Falsamente. ¿cómo dices? Habla basura, habla de manera, me imagino, grosera, no se Mentirosa. comporta como debe ser.
Anda en la oscuridad, las cucarachas andan en la oscuridad. Tú apagas la luz y ahí salen ellas, en lo oculto. Ajá, ¿y cómo se comporta esa novia? ¿Qué más hace ella? Dice grosería, pero ¿qué más hace ella? Oculta cosas. Ah, ¿cómo? Oculta cosas. Le oculta cosas, no es sincera. Muy bien. ¿Qué más? Las cucarachas dañan, o sea, ella puede ser que dañe, va a dañar, no sé. Un castigo para él. Claro, pero ¿qué más hace ella? ¿Qué más? Wow. Miren, ustedes la están describiendo como si la conocieran de años. Solamente al entender lo que está dentro de ella, ya ustedes saben quién es, cómo se comporta, qué dice, todo. Eso se llama discernimiento, Gloria. interpretación. Ustedes no saben quién es ella. Un día se las presento si quieren, se las llevo a su casa para que la conozcan si quieren. No, gracias. Wow. Yo creo que la novia representa la iglesia y la iglesia, por lo que ella ha quedado dentro de ella, todavía anda en pecado. Es decir, que sus vestiduras de santidad están manchadas. Hay pecado todavía en ella. Bueno, en este particular, exactamente, en algunas ocasiones habla y les voy explicando eso, en qué momentos de interpretación Dios habla de la iglesia o de una persona específica. En este particular, le está hablando Dios a este hombre que dejara a su novia por el comportamiento de ella. Así que era un mensaje directo hablando, explicando de la novia. Ella se llama Anacleta, se llama ella, una mujer ahí. ¿Ok? Que lo que dice Deleri es válido en algunas situaciones de interpretación que más adelante vamos a ir ejemplificando. ¿Ok? Buena esa, Deleri. Ok. Escuchen esto. Listen to me, please. Les voy a leer un versículo para que entendamos a Anacleta. Eso está en Santiago 4:8. Dice así. Y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purifica vuestros corazones. Óigase. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué escogí ese versículo? Porque si esa porquería de cucaracha está dentro de Anacleta, es porque tiene corazón sucio. Lo tiene sucio. Porque viene a ser una mujer de doble ánimo. No, no te oigo. Porque Anacleta viene a ser de doble ánimo. Mi hermana, Guara, no te oigo casi. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Porque Anacleta viene a ser de doble ánimo. Exactamente. Exacto. Pero, ¿qué es doble ánimo? Mire cómo estamos llegando a profundidades tremendas de las personas. Alguien que me diga qué es doble ánimo. Yo creo Adelante. que ella es como dice la escritura, es inconstante en todos sus caminos. Un día es una manera y otro día es otra manera o el mismo día. Exactamente. Exacto. Doble ánimo es una mujer que en el día está en una forma y en la noche puede hacer que cambie su forma de ser. O cuando esté con el novio es una persona y a espalda de él es otra. Ajá. Yo le diría que es hipócrita. De doble cara. Yo diría que no tiene
Yo diría que no ¿Cómo? tiene firmeza en las cosas de Dios. Yo diría que Exacto. no tiene firmeza en las cosas de Dios. Muy bien. Es Que es una inconstante. persona doble cara, Ajá. es hipócrita. Exacto, muy bien. Recuerda que les Falsa. comenté que hipócrita se dice en griego hipócrites, que significa responder con una máscara. ¿Ok? Para cuando que la gente ya saben qué significa. Escuchen esto. Doble ánimo, como ustedes dijeron bien, a veces alegre, a veces brava, a veces triste, a veces feliz, una variación terrible del ánimo. ¿Por qué? Entonces, Pastor, eso es amargura. Amargura. eso Fíjate que puede no, ser un usted, demonio. ¿cómo dices? Eso puede ser un demonio que Por una persona supuesto, tenga. Ah, demonio y es ella. ¿Se dan cuenta? Pobre Hermenegildo. Bueno, que digo Yura, que castigo para Hermenegildo. Pero Dios en su misericordia, en su amor, le mandó ese sueño para que Hermenegildo se alejara de Anacleta. Oye, escuchen esto. Ya vamos a finalizar. Fíjense como ya hemos entendido completo, ya está claro todo. Dios le está Es diciendo maravilloso. que se sacuda los pies y que salga de ahí. Excelente. Por favor, te voy a dar el número de Hermenegildo para que se lo digas tú. Con número de cédula y todo. Entonces, qué tremendo esta situación de Anacleta. Odio, tristezas, depresiones. A esa es la parte que quería llegar. Esta mujer sufre de depresiones. Constantemente llegan a su mente recuerdos que le causan dolor y tristeza profunda y entra en un proceso, tú sabes, de depresión que le dura 1, 2 o 3 días. Luego se le quita y anda contenta y empieza a variarle y es de mal carácter, habla muy vulgar, dice unas palabrotas, se porta terrible, a tal punto que es capaz de hacer daño a otras personas inocentes. Todo lo entiendo por un sueño. Una cosa pequeñita así de sueño. Y fíjense qué maravilloso todo lo que ustedes dijeron de Anacleta, que no le voy a decir nada a ella para que no se moleste con ustedes. Pero como si la conocieran. Imagínense esto, que ustedes están en la iglesia y se consiguen a una Anacleta cualquiera allí. Y de pronto esa Anacleta dice algo, saca algo de su corazón por su boca. Y ustedes oyen, escuchan, pueden conocer lo más profundo de esa Anacleta con una sola palabra que salga de su boca. Pero eso sí, tienen que estar atentos. Hay muchas Anacletas ahí a su alrededor. Hay muchas Anacletas ahí en su familia. ¿Cómo se van a comportar? ¿Qué van a decir? ¿Van a soportar? ¿Qué van a hacer cuando llegue Anacleta? Porque Jesús sí, estuvo pastor. enfrente de Anacletas también. Y les habló con Yo, autoridad y poder. ¿Ok? sí, Bueno, amadas hermanas, creo que está ya todo claro y completo, todo está. Así que bueno, yo no queda otra cosa sino despedirme de ustedes. Me contenta muchísimo que me permite algo, pastor. Me permite decirle algo. Yo en mi iglesia también conseguí una Anacleta así. Y una vez el pastor se enfermó y ella en vez de ir a hablarle al pastor y a no mortificarlo, quizás, fue a decirle Hermana, casi cualquier cosa.
ella fue a decirle muchísimas cosas al No te escucho. pastor. No te oye, Pastora Carmen, no te oye el pastor muy bien. Dice que no te Se le escucha entiende muy bien. tampoco. Bueno, que ella era una mujer que todo lo que el pastor hacía, ¿ahora me oye? Más o menos. Todo lo que el pastor hacía, ella lo criticaba, todo. Y una vez la agarraron, la tomaron dos ancianas de la iglesia y le dijeron que eso no debería ser, que ella debería arrepentirse. Y bueno, le hablaron y ella le tocó ir al hospital donde estaba el pastor enfermo y a pedirle perdón porque el Espíritu Santo redarguyó su corazón por eso que hizo. Y sí se consiguen muchas veces, no digo en esta iglesia, pero hay muchas iglesias donde hay muchas hermanas y hermanos que lo que van es por crítica, cómo se vistió, cómo se viste el pastor, cómo se viste la esposa del pastor, cómo se visten los hijos, cómo se comportan los hijos, y no se dan cuenta si tienen hijos, cómo se comportan sus hijos. ¿Ve? Y eso pasa en muchas iglesias. Van es por crítica. Y hay de uno tiene que cuidar esa lengua, porque es el miembro más pequeño, pero el que destruye una ciudad. Entonces, esto pasó. Yo he vivido muchas cosas en las iglesias con hermanas y hermanos, que lo que van es a criticar a otros hermanos, incluyendo hasta el pastor. Es cierto, hermana. Es cierto lo que dice y, sin embargo, no podemos evitar que estas personas vayan a las iglesias. De la iglesia va todo tipo de personas. Lo que podemos controlar es cómo nos vamos a comportar nosotros cuando lleguen esas personas, como les decía hace un momento. ¿Ok? Tenemos que comportarnos como Cristo se comporta para que seamos Amén. llamados cristianos. Amén, amén, así es. No, y ayudarlos porque están atados. Ayudarlos también porque están atados. Porque ayudarlos también espiritualmente porque están atados. Son personas que vienen con ataduras. Ok, claro. Bueno, hermana, me despido. Dime, Delarí, adelante. No, era para escuchar mejor, por eso abrí. Ok. Bueno, diga y les guarde grandemente. En la paz de Cristo les acompañe siempre. Les habló para ustedes el pastor Saruche y espero que sigan instruyéndose y aprendiendo esta maravillosa vida de interpretación. Discernimiento e interpretación de. Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima clase. Amén. Bendiciones para ustedes también. Bendiciones. Wow. Dios ama mucho a ese Hermenegildo. le mostró para dónde era que iba, ¿no? Y tenemos que orar por él. Dios lo ama mucho, Hermenegildo, vale. Le mostró la Anacleta. Tenemos que orar por Hermenegildo y Anacleta también. Sí, bueno, mis amadas, qué bendición de clase, qué bendición que hayamos entendido un poco de todo Amén. esto. De repente Amén. al inicio nos es un poco como que complicado, pero con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, y con estas clases yo pienso que como que nos queda claro muchas cosas. Lo que vuelvo y repito es, mis amadas, tomar nota de todos, tomemos nota, investiguemos, como dice el pastor Richard, nos tomemos el tiempo para investigar. Hay una cuestión que me inicié cuando me pude iniciar, cuando conocí al pastor Richard, con la ciencia de que estudia las palabras, etimología. Qué maravilloso es que nosotros podamos entender em, el significado de cada palabra. Por eso él nos manda a que investiguemos cada palabra, porque eso nos da más dirección y más claridad en todo eso que estamos aprendiendo. Se nos hace más fácil. Para las que estamos en las iglesias,
para las que estamos trabajando en la obra del Señor. Créeme, amada hermana que me estás oyendo, que nos ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho, mucho, mucho. He entendido aún más cosas que aún yo no entendía. Y entonces qué bonito es que tú vayas a dar una enseñanza y tú sepas dar una explicación clara, que a las personas les quede claro esa enseñanza que tú vayas a dar, que tú vayas a impartir, porque tienes el pleno conocimiento, entendimiento. De verdad, mis amadas, que yo estoy muy agradecida con Dios, primeramente, y que Dios bendiga la vida del pastor Richard, porque tiene como que la disposición para enseñarnos. Y eso nos debe Amén. motivar a nosotros cada día a que podamos investigar, discernir, entender, pero investigar, porque si no investigamos, no vamos a la palabra, no como él dice, en Google no, hombre, ahí tenemos una ventana abierta para que todo se nos hace más práctico, más rápido y Y poder podemos, desglosar un sí, versículo. así es, pastora. Y qué bonito es que un versículo nosotros podamos desglosarlo y enseñar a otros, como decía el pastor Richard, qué bonito es que nosotros podamos llevar esta enseñanza a nuestras iglesias, que nosotros podamos impartirle esto a otra persona. Esto es maravillosísimo. Entonces, pero sí les animo para que estemos investigando, tomemos notas, preguntemos cualquier cosita, pregunten por el grupo o como él dice, si él tiene el tiempo, les va a responder también. Pues le preguntamos, ay, pastor, mira esto, y ahí vamos adquiriendo más conocimiento. Amén. Entonces, bueno, mis amadas, que Dios nos bendiga grandemente.